esta orden de captura contra Keiko Fujimori. Hay personas asomadas a las ventanas a la espera precisamente de cualquier novedad en este caso. Toda la prensa se encuentra también, toda la prensa nacional se encuentra también aquí reunida para poder conocer los detalles y finalmente saber si el expresidente Keiko Fujimori llegó. Keiko Fujimori. Cuidado. Para poder judicializar. Estamos diciendo para que se cuidado, nos impresiona. Cuidado. Más atrás. ¿Pueden ponerse más atrás, por favor? Un ratito. Para que no para Canal N. Keiko, por favor, ¿puedes decirnos cómo toma la familia Fujimori esta orden de captura contra su padre? ¿Qué opinas sobre esta medida? Buenas tardes, señores periodistas. Acabo de llegar con mi hermana hace un minuto. Todavía no he podido ver a mi padre, pero sí quisiera decir que el día de hoy es uno de los días más tristes de nuestra vida. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Y en segunda razón, señalar que porque habrían errores en la tramitación, quien tenga que pagar por estas culpas sea mi padre. Mi padre es un hombre de 80 años de edad, que como es de público conocimiento, saben que está bien deteriorada su salud. Él ha purgado 12 años de prisión y en los últimos días de su vida, en las tardes que le queda, por lo menos tenía una sensación de libertad, porque ni siquiera es una libertad plena, es una libertad restringida. Invoco a nuestros enemigos políticos. Les digo, ya basta. Tiene que haber también un alto y un límite al cálculo político, al odio, al ensañamiento. Por favor, esta decisión, por supuesto, que será apelada. Dime una cosa, aquí has mencionado enemigos políticos. ¿Quiénes son estos enemigos políticos a quienes tú atribuyes esta decisión judicial? No voy a entrar en detalles en estos momentos, pero creo que esa decisión es injusta, es inhumana y esa decisión va a ser apelada. Lo vamos a conversar. ¿Hay orden de captura? ¿Se van a llevar a tu padre hoy día? ¿Cómo funciona en este caso? Todavía no he visto a mi padre. Tengo que hablar con él. Tengo que hablar con él y con los abogados. Luego haré otro pronunciamiento. ¿Están estudiando otro camino legal? Eso es sin duda una persecución, no solamente contra mi familia. Basta ya. Contra Fuerza Popular. Siento yo que aquí hay odio, ensañamiento. ¿De parte de quién? No sé, pero sin duda de todos nuestros enemigos políticos. Termina de esta manera esta improvisada conferencia de prensa de Keiko Fujimori. Ella ha señalado que ha venido hasta aquí acompañada de su hermana Sachi. Recordemos que Sachi Fujimori vive en el exterior, se encuentra aquí. Ha precisado que aún no ha podido ver a su padre, pero sí ha dejado entrever, no ha dejado entrever, lo ha dicho claramente que esta decisión del Poder Judicial o en todo caso sería por parte de lo que calificó sus enemigos políticos. Bueno, ok, entonces ella ingresa a su vehículo para poder ir ya directamente a la residencia de su padre. Vamos nosotros entonces
va a llevarles más información en unos minutos respecto a lo que es este caso, esta visita o estas palabras de Keiko Fujimori. Todavía estamos a la espera también de otras personas del entorno del expresidente. Ella trata de alejarse, nosotros estamos tratando de no acercarnos en realidad mucho. Recordemos que esta es una zona privada. Lourdes. Ha señalado además que habrá otro pronunciamiento ya más adelante, una vez que conozca ya la situación de su padre y sobre todo poder hablar con sus abogados. A ver, finalmente si el expresidente será detenido el día de hoy. Ha hablado de venganza, Keiko Fujimori, al parecer hay movimiento, ante la prensa. Pero nosotros vamos a regresar con esta información más adelante. Estos detalles, Lourdes, porque vamos a repetir las declaraciones de Keiko Fujimori. Escuchemos. ¿Puedes decirnos cómo toma la familia Fujimori esta orden de captura contra su padre? Sobre esta medida. Buenas tardes, señores periodistas. Acabo de llegar con mi hermana hace un minuto. Todavía no he podido ver a mi padre, pero sí quisiera decir que el día de hoy es uno de los días más tristes de nuestra vida. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Y en segunda razón, señalar que porque habrían errores en la tramitación, quien tenga que pagar por estas culpas sea mi padre. Mi padre es un hombre de 80 años de edad, que como es de público conocimiento, saben que está bien deteriorada su salud. Él ha purgado 12 años de prisión y en los últimos días de su vida, en las tardes que le queda, por lo menos tenía una sensación de libertad, porque ni siquiera es una libertad plena, es una libertad restringida. Tenemos más reacciones a esta hora desde el Congreso. Adelante, Jimmy Chinchay con Úrsula Letona. En este Congreso. Así es, habla la vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, respecto al fallo en contra del expresidente Alberto Fujimori. La República. Hoy día el vocero de gobierno nos ha amenazado si cambiábamos un artículo de la Constitución que justamente fue planteado por el Poder Ejecutivo. No vamos a permitir esa clase de amenazas, no vamos a permitir esa clase de interferencias, pero nosotros vamos a ir, vamos a luchar, nosotros vamos a luchar en la vía institucional, en el Poder Judicial, para que esta decisión se revierta, respetando la institucionalidad. Vamos a respetar al Poder Judicial y las instancias, pero esta vez nosotros vamos a ir de la mano del pueblo, que se da cuenta de que este tipo de decisiones politizadas no tienen nada que ver con la justicia en nuestro país. Yo creo... Nosotros no tenemos ninguna prueba, pero es obvio que cada uno de los cuestionamientos que se hacen a la independencia de otros poderes tienen un tinte político. Y esta vez, esta decisión no escapa a las presiones políticas. Las víctimas han señalado que se sorprenden que la Fuerza Popular diga que eso es una venganza cuando ustedes han sancionado a 3 congresistas por haber negociado el indulto en su partido. Por eso, una cosa es el indulto como prerrogativa del señor Kuczynski, y lo dijimos siempre, nosotros no cuestionábamos el acto del indulto, cuestionamos la distorsión de la voluntad de algunos congresistas por parte del Poder Ejecutivo. Y eso siempre lo vamos a cuestionar. Pero el acto propio del indulto es una prerrogativa del presidente de la República, que hoy el Poder Judicial, inobservando el principio de autonomía de poderes, de independencia de poderes, vulnera flagrantemente. ¿Qué relación ve usted entre esta disputa que ha habido entre el presidente y el fiscal de la Nación y este fallo? Usted lo acaba de manifestar. No, yo lo que creo es que esta decisión es más política que institucional. Esta decisión tiene un trasfondo de venganza.
Nuevamente no tenemos, Carlos, si supiéramos quiénes están detrás, lo señalaríamos. Pero yo creo que el país en general entiende que se está utilizando a una persona adulta mayor para venganzas. ¿De quiénes? Ustedes lo podrán determinar. Ustedes estuvo mañana en el Parlamento sobre las 4 reformas. ¿Va a estar condicionada también con un tinte político a propósito de lo que ha pasado hoy día? Para nosotros la institucionalidad debe primar. Para nosotros la institucionalidad es primero. Y seguiremos haciendo nuestro trabajo pese a que pasen estas cosas, pese a que se nos siga acusando, pese a que el presidente siga cuestionando nuestro trabajo y amenazándonos como lo hizo hoy el vocero. Vence el plazo. ¿Se va a cumplir este? Mañana vence el plazo, precisamente. Mañana vence el plazo y nosotros estamos seguros que hoy el Pleno podrá debatir y llegar a un consenso. Seguiremos trabajando. Esta decisión sin duda nos afecta como partido político y nos duele en lo personal, pero no vamos a permitir que esta maniobra nos distraiga de nuestras obligaciones. Nuevamente, pelearemos en el Poder Judicial. Usaremos todas las armas legales que correspondan. Iremos juntos con todos los fujimoristas que hoy están parados apoyando al expresidente Fujimori. No vamos a permitir que una persona que no tiene nada que ver en la vida política hoy de nuestro país sea usada para vendetas. ¿Qué información maneja? Entendemos que el estado de salud del expresidente Fujimori es precario y hubiéramos preferido que esa situación se evalúe antes de emitir esta resolución. Sin embargo, nuevamente, respetuosos de la autonomía del Poder Judicial, es que emplearemos los mecanismos que correspondan en el Poder Judicial, en las instancias respectivas, para pelear la libertad del ingeniero Fujimori. Yo no voy a señalar sin pruebas, pero es obvio que el señor Ceballos renunció a la bancada de Peruanos por el Cambio a raíz del indulto. Es obvia la posición que él tenía y la ha manifestado públicamente, la ha manifestado a muchos congresistas que él estaba en contra del indulto, que para él el expresidente Fujimori no debía salir libre. No me extrañaría que tenga algo que ver. Bien, palabra de Úrsula Letona, muy molesta, fastidiada con lo que se ha conocido, por supuesto, esa decisión del Poder Judicial para regresar a Alberto Fujimori a una prisión al declararse no aplicable el indulto humanitario a su favor. Es la información que tenemos y las reacciones continúan, por supuesto, aquí en el Parlamento Nacional. Carla. Así es, el día está bastante movido por esta noticia, así que vamos a tener todas las reacciones y toda la información, pero después de la pausa. Antes tenemos que ir con Lourdes Paucar hasta La Molina, los exteriores de la casa del expresidente Fujimori. ¿Va a llegar la DINOES entonces? Desconocemos todavía, ¿sí? Por favor, sí. ¿Cuántos oficiales son los que se encargan de ejecutar esta orden? Carla, acaba de venir entonces agentes de la policía aquí a la residencia del expresidente ubicado en el número 2. ¿Vienen a ejecutar la orden? ¿Se sabe que está en el interior? Porque Keiko Fujimori ha dicho que no sabe. Desconocemos, ¿sí? ¿Dónde lo van a llevar? ¿Hacia dónde lo ¿Regresará a la DINOES, señor? Solo para saber qué diligencias van a hacer exactamente en este lugar. La Policía Judicial de la Policía Judicial. Bueno, la Policía Judicial entonces se acerca a la puerta de la residencia de Alberto Fujimori. Ellos mismos han señalado, son de la Dirincri, han señalado que ha venido a ejecutar esta orden de captura. No saben todavía si es que el expresidente se encuentra al interior de la vivienda. Y van a verificar, no han dicho en todo caso a qué centro penitenciario van a trasladarlo. Sin embargo, sería probable, en todo caso sería lo más probable que sea a la DINOES, teniendo en cuenta que fue allí donde el expresidente Alberto Fujimori pasó más de 10 años, recordemos, desde que regresó prácticamente de Chile hacia el Perú. Eso es lo que indicó José Ugaz. Cuando conversamos con él, el ex procurador anticorrupción decía que todo vuelve a como estaba antes, ¿no? En todo caso, tendría que ser la DINOES el lugar en donde cumpla prisión Alberto Fujimori estos 18 años que todavía le quedan. Sin embargo, por ejemplo, en la defensa de Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo indicaba que no saben pues exactamente a qué centro penitenciario lo llevarían, porque eso se trataría de una venganza política y los movimientos políticos, y que todavía no se sabe exactamente a dónde sería. Okay. Así es, efectivamente. Ahora recordemos que Alberto Fujimori fue trasladado originalmente a la DINOES debido a su condición de expresidente. Era
en algún momento se transformó en la, ¿Y en qué prisión para los vehículos expresidentes, llegaron? donde tenía ciertos privilegios. Ahora te vamos a mostrar otra vez con la cámara de Tony García el vehículo en el que ha llegado la policía judicial. Es ese que ves ahí, la camioneta blanca. ¿Solo Ellos una ya camioneta? han ingresado aquí. Sí, hemos visto solo una camioneta, han ingresado, pero hay más policías en el interior. Hace un momento salió otro agente de la policía. O sea, Todavía no sería estamos posible seguros que lo del lleven número ahí, entonces. exacto de agentes que se encuentran. ¿No sería posible que lleven en esa posible. misma camioneta? ¿O sí? Es posible, sí. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene lunas polarizadas. ¿Hay simpatizantes de Alberto Fujimori? Definitivamente. Keiko salió con 2, 3 personas y básicamente son ellos los que han, digamos, dado hace un momento esos mensajes de respaldo al fujimorismo. Recordemos, esta es una urbanización con bastante seguridad, por lo que no todos, o mejor dicho, hay bastantes restricciones al momento de ingresar. Entonces eso impediría, digamos, también que se acerquen más simpatizantes fujimoristas. Las personas que acompañaron a Keiko están justamente en imágenes, son ese pequeño grupo de jóvenes. Vuelve a ingresar otro agente de la policía, como puedes ver, está perfectamente identificado. Bien, la policía está llegando, me parece que más se encuentran efectivos entonces y más camionetas están llegando. Sí, hasta el momento podemos, la que te mostramos es la que hemos visto. Hay también un vehículo de la policía, pero ya de la policía, de la jurisdicción de La Molina, quienes están realizando su patrullaje diario. Sin embargo, también se han detenido a pocos metros de la residencia de Alberto Fujimori. Bien, todavía no sabemos exactamente a qué hora saldrían, si habría, digamos, algún tipo de inspección dentro de la vivienda. ¿Qué es lo que se conoce de este tipo de intervenciones después de que el Poder Judicial da una sentencia o una orden de captura? Recordemos, bueno, habría que ver también, el caso de Fujimori es bastante sui generis, por decirlo de alguna manera. Generalmente cuando se interviene a una persona se le informa que está siendo detenido, se le leen los motivos, las causales por las cuales está procediendo a su detención. Son trasladados a la Fiscalía para tomarle sus generales de ley, vale decir, su nombre, su identificación. Pasa además también los detenidos por un médico legista. El caso de Fujimori, porque es bastante sui generis, número uno, tenemos el tema de la edad. Tenemos el tema también que él está con la salud, según también afirmó la propia Keiko Fujimori, bastante deteriorada. Nosotros en una entrevista meses atrás lo vimos, incluso en una consulta en el hospital Neoplásicas a causa de un tumor que él mismo decía que tenía. Entonces habría que ver, número uno, si es que efectivamente va a poder ser trasladado y a dónde. No sabemos todavía cuánto tiempo va a demorar esta diligencia, pero nosotros vamos a seguir aquí en los exteriores de la residencia del expresidente Alberto Fujimori, sobre quien pesa ya una orden de captura tras ser anulada hace apenas unas horas el indulto humanitario recibido por parte del ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Bien, Lourdes, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con toda la información sobre este caso. Declaraciones de Montserrat Jiménez, secretaria general adjunta y directora jurídica de... Vamos a continuar contándoles las reacciones luego de esta decisión del Poder Judicial que anula el indulto a Alberto Fujimori. La directora de APRODE, Gloria Cano, señaló que se hizo justicia al anular este indulto a Alberto Fujimori. En diálogo con Canal N, indicó que la decisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski de otorgar esta gracia era ilegal, por lo que es hora de que se acabe con la impunidad y que se le imponga la justicia. El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, que afirmó que este acto restablece el derecho a la justicia que tienen las víctimas, agregó que esto manifiesta la legalidad del proceso. Bueno, es una noticia que estábamos esperando. Nosotros confiamos en que una parte de la justicia peruana tenía que hacer caso a lo que la Corte Interamericana había señalado. Nosotros sabíamos perfectamente que este indulto era un indulto trucho, que era un indulto ilegal y por lo tanto no correspondía haberlo entregado. Correspondía que las personas que han cometido delitos de lesa humanidad, graves delitos como son el asesinato de más de 25 personas, y todas las torturas que se realizaron también en otros casos, tenía que de todas maneras
pudiera anularse el indulto. Nosotros fuimos a la Corte Interamericana, la Corte dio claras instrucciones al Estado peruano, los criterios que se tenía que aplicar, señaló cuáles eran los derechos de las víctimas y creemos nosotros que la resolución del juez ha dado justamente la razón a las familiares de las víctimas. Satisfecho, pero tranquilo también, porque esta decisión del sistema judicial, del juez Núñez Junca, me parece que es un acto que restablece el derecho a la justicia de parte de las víctimas y que impone un criterio de legalidad, inclusive en decisiones del presidente de la República, y que impone además los elementos que ahora se vuelven mucho más relevantes en el derecho interno, que son justamente los elementos de cumplir con las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el sentido de darle convencionalidad, es decir, que sea ajustado al derecho internacional decisiones justamente referidas a casos de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Hay responsabilidades colaterales? Recordemos que en esta sentencia de la Corte estableció una serie de parámetros y recordó los estándares internacionales de aplicación para este tema, y claro, de ello se deducía que efectivamente el indulto concedido a Fujimori en diciembre pasado no cumplía precisamente con esos estándares, ¿no? Por eso es que el juez Héctor Hugo Núñez Junca, aplicando el control de convencionalidad, ha dicho que ese indulto es contrario a las obligaciones internacionales suscritas por el Estado peruano al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto puede ser objeto de alguna impugnación por la defensa de... Recordemos que en esta sentencia de la Corte estableció una serie de parámetros y recordó los estándares internacionales de aplicación para este tema, y claro, de ellos... Información con Lourdes Paucar desde La Molina. Ella Cuéntanos. Vive en Alemania, pero ha llegado hasta acá. Parece que hay alguien más que también ha llegado. Ha llegado Sacha y Por favor. ¿Qué pasa? Chicos, por favor, Por favor, permiso. ¿Has logrado ya? Por favor, amigos, por favor, permiso. ¿Van a pasar? Permiso, por favor. Fujimori. Acaban de llegar entonces las dos hermanas Fujimori y Gushi, Sachi Fujimori y Keiko Fujimori. Ninguna de ellas ha declarado al ingresar a la vivienda de su padre. Recordemos que al interior de la misma también ya se encuentra la policía judicial y también agentes de la DIRINCRI. Ellos mismos a su ingreso señalaron que venían a ejecutar esta orden judicial de detención del expresidente. No precisaron, sin embargo, a qué centro de detención sería trasladado Alberto Fujimori. Recordemos, es bastante sui generis este caso, es un expresidente al cual se le ha revocado el indulto. El procedimiento normal es, como decíamos hace un momento, leer las generales de ley, que pase por un médico legista y sea trasladado a una carceleta hasta que se defina su lugar de detención. Ese es un procedimiento regular. Habría que ver qué se va a seguir en el caso del expresidente Alberto Fujimori, que tiene 80 años, quien, según ha señalado su propia hija Keiko Fujimori, tiene su salud deteriorada y quien, recordemos, hasta antes de ser indultado cumplía pena de prisión en el Fondo Barbadillo, también conocido como DIROES. Nosotros seguiremos entonces aquí a la espera, pues, de algunos de los abogados, sobre todo de Alberto Fujimori o su hijo menor Kenji. Todavía no hemos podido confirmar si es que se encuentra al interior o todavía no ha llegado, para saber cuál va a ser la estrategia legal en el caso de la defensa del ex mandatario. Con estas imágenes regresamos con ustedes. Muy bien, teníamos hace un momento, también les estábamos mostrando el momento en que ingresa Sachi Fujimori. Ella ha regresado del extranjero para poder estar con su padre. Ya Keiko Fujimori más temprano había indicado que había justo ido a visitar a su padre con su hermana. Y luego que ella ingresa a la casa, lo hace Keiko Fujimori. Y ahora vamos a conversar con el doctor César Nakazaki sobre esta situación. Gracias por esta comunicación telefónica. ¿Qué opina usted acerca de esta decisión del Poder Judicial, doctor Nakazaki? Buenas tardes. Sí, ¿nos escucha? Doctor Nakazaki. ¿Aló? Sí, Buenas tardes, sí. Le estamos preguntando qué opina usted acerca de esta decisión del Poder Judicial. Bueno, estoy leyendo
220 páginas y hasta donde voy, resulta una decisión manifiestamente inconstitucional porque en un incidente de ejecución de sentencia donde el juez no tiene atribuciones para analizar si un indulto es constitucional o no, dice que lo deja de lado porque no había razones médicas sin tener ningún perito, ningún testigo, ni las declaraciones de los informes de la Junta Médica que explique qué significa la enfermedad cardíaca que motivó el indulto de Alberto Fujimori. O sea, yo digo que no esté enfermo sin consultarle a un médico. Usted dice entonces que no estaría correcta esta decisión del Poder Judicial, no debería anulársele el indulto a Alberto Fujimori. Incorrecto por dos razones. Primero, un juez penal en ejecución de sentencia no puede revisar un indulto. Y segundo, si va a revisar las razones médicas de un indulto, no puede hacerlo sin tener a los especialistas médicos. O sea, un juez no va a decir si un contador ha hecho un buen trabajo, un ingeniero o un médico. Y en ese sentido, ¿tendría igual que acatar esta decisión el expresidente Alberto Fujimori? Tendría que interponerse recurso de apelación. Ajá. Ya ha dicho la defensa que va a apelar, pero mientras tanto él regresaría a Dinoes, mientras se hace este proceso de apelación, que además toma un tiempo, me imagino. Es verdad que las resoluciones tienen que ejecutarse provisionalmente, así haya recurso de apelación, pero como este procedimiento no está arreglado, no tiene precedentes, tienen que aplicarse principios y criterios. Si se trata que Alberto Fujimori regrese a cumplir su pena, la pena de Alberto Fujimori tenía ciertas condiciones especiales por su grave estado de salud. Por eso había instalación de todo un equipo médico en el penal, que era el que permitía controlar su salud y que permanentemente esté siendo vigilado e incluso evacuado. Hoy día que lo llevan al penal nuevamente, ¿existe ese equipamiento o no hay nada? En otras palabras, mientras que el penal no garantice la salud de Alberto Fujimori, él no puede regresar al penal. Pero ya llegaron a buscarlo, ¿no? Ya está la policía judicial en su vivienda. Esa es la parte de la policía. En algún momento va a llegar la parte de los médicos. Va a tener que ser llevado al INPE y los médicos del INPE son los que van a tener que asumir esa responsabilidad. Dejan a un paciente con esa hiperfusión miocárdica, lo dejan en el penal sin ningún cuidado médico o previamente van a condicionarlo para que el paciente pueda estar. Porque recuerda, Carla, que él ha perdido la libertad en todo caso, pero no ha perdido su derecho a la salud. Entonces, digamos, todavía no se sabe si regresaría a Dinoes, porque supuestamente, bueno, nos comentaba, por ejemplo, el ex procurador anticorrupción que todo vuelve a como estaba antes, que tendría sí o sí que regresar a Dinoes y que no habría que evaluar nada, digamos que eso simplemente era una formalidad. Me quedo con la frase, tiene que regresar como estaba antes, pero antes no solo era una celda, antes era una celda con equipamientos médicos, ese era antes. Eso quiere decir que, digamos, el día de hoy la policía no podría llevárselo a la carceleta de Palacio del Poder Judicial y tampoco podría derivársele hasta la Dinoes hasta que no esté, digamos, implementado. Por razones que son por todos conocidas, yo he estado visitando permanentemente la Dinoes después que salió Alberto Fujimori. Ya no había ni dispensario de salud cuando salió. ¿La única forma, digamos, que se cambie la situación de Alberto Fujimori sería la apelación o en el chequeo médico podrían darse cuenta que no se encuentra apto y volver a su vivienda? ¿Cómo podría darse esta situación? Perfectamente. Acuérdate que cuando no había indulto y él estaba en la cárcel, cada vez que la enfermedad exigía que salga de la cárcel, lo derivaban a un centro de salud, ¿recuerdas? Ajá. Eso exactamente se puede repetir. ¿Cómo saben que en este momento, con lo que acaba de escuchar Alberto Fujimori, no está nuevamente con una crisis cardíaca grave?
Bien, ¿usted considera que ese sería un tipo de ensañamiento político, esta resolución del Poder Judicial? Lo ha dicho Keiko Fujimori al momento que ha dado su manifestación a la prensa hace unos minutos. No me cabe ninguna duda que el levantamiento o dejar sin efecto el indulto de Alberto Fujimori es una consecuencia de la guerra entre Fuerza Popular y el gobierno, el fiscal, que derivó en la caída de Kuczynski, en la persecución de Kenji y los Avengers, donde era imposible que pese a esa situación el indulto sobreviva. Al indulto lo han matado hace rato, ojalá pueda resucitar. Bueno, pero ellos mismos, la bancada de Fuerza Popular, decían que el indulto era un negociado. Bueno, entonces, ¿qué reclaman? La actitud de Keiko Fujimori, bueno, la hemos escuchado bastante molesta, incluso llorando, ¿no es cierto?, ante los medios de comunicación. Ha dicho pues que su padre es un hombre de 80 años, que esta es una venganza. ¿Cómo toma usted la reacción de Keiko Fujimori? Mira, yo sigo siendo amigo de Keiko, así que prefiero abstenerme de comentar algo. ¿Pero que no le pareció correcto acaso la actitud de Keiko Fujimori? Yo solamente te dejo una fórmula matemática. A ver. Si PPK tiene que renunciar y los Avengers tienen que procesarlos penalmente porque todo es una negociación, ¿tú crees que el indulto podía sobrevivir? O sea, que era una crónica de una muerte anunciada. ¿Y qué tendría que ver eso con Keiko Fujimori? No meterse con el indulto. Bien. Bien, doctor Nakazaki, gracias por esta comunicación telefónica. Gracias. Lo comento porque 10 años defendí a Alberto Fujimori, ¿no? Me duele que regrese a morirse a la cárcel. Bien, doctor Nakazaki, gracias por esta comunicación telefónica y por habernos dado más o menos cuál sería su estrategia para que la defensa de Alberto Fujimori la tenga en cuenta. ¿Está con nosotros todavía, doctor Nakazaki? Sí, dime. Lo que pasa es que, bueno, ella como le había comentado, y estaba bastante molesta hasta el borde de las lágrimas, ¿no es cierto, Keiko Fujimori? Es entendible de pronto que una hija se sienta así. ¿Usted cómo lo toma? Mira, yo no dudo del amor de Keiko. Soy testigo de su lucha. Hay cosas que yo no comprendo. Tampoco quiero discutirlas públicamente porque si algo mata a Alberto Fujimori es ver pelear a sus hijos. Lo único que comento es lo que repito. Si atacaron a PPK y atacaron a los Avengers, el indulto se tenía que venir abajo. Eso era inevitable. Bien, gracias por esta comunicación telefónica, doctor Nakazaki. 1:50 de la tarde, tenemos un comunicado del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respeta las decisiones del Poder Judicial ante la resolución número 10 de fecha 3 de octubre del 2018. En el Perú prevalece el Estado de Derecho con pleno respeto a la autonomía de los poderes y vigencia de los derechos y libertades fundamentales. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en todo momento ha mostrado predisposición a los requerimientos de las autoridades judiciales para una debida y oportuna administración de justicia. Como gobierno somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial que implica el acatamiento irrestricto de sus fallos. En ese sentido, ratificamos nuestra firme posición de sometimiento a la Constitución y a las normas vigentes, la institucionalidad de los órganos que administran justicia, quienes actúan de acuerdo a sus facultades y atribuciones constitucionales. Vamos hasta ATE con Diana Falcón. Ella se encuentra en los exteriores de la DINOES. Diana, adelante. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Sí, aquí hace algunos momentos hemos observado presencia de un patrullero de la policía. Se ubicó exactamente en este lugar. A bordo iban 2 suboficiales que nos han indicado que les han dado órdenes estrictas de encargarse de la seguridad, teniendo en cuenta que, según ellos, en las próximas horas se daría el arribo del expresidente Alberto Fujimori, quien, como recordamos, partió de la sede de la DINOES un 23 de diciembre del año pasado. Él en ese momento presentaba pues un cuadro de arritmia, por lo que fue trasladado a la clínica Centenario. Lo que pasó después, ya todos lo sabemos, procedió el indulto humanitario del expresidente
a cargo del expresidente también Pedro Pablo Kuczynski, y luego vinieron los cuestionamientos. Nosotros aquí, Carla, estamos atentos a cualquier tipo de movimiento, ya sea policial o si es que también procede la llegada del exmandatario acá al penal de Barbadillo. Estaremos atentos a cualquier detalle. Bien, todavía no hay movimiento entonces en ATE, en la DINOES. Muchas gracias a nuestra compañera Diana Falcón por esta información. Varios congresistas de Fuerza Popular han rechazado el fallo del Poder Judicial que anula el indulto a Alberto Fujimori. Lourdes Alcorta aseguró que su bancada nunca cuestionó la decisión de Pedro Pablo Kuczynski